Listo. Y vamos a compartir nuestra pantalla. Bueno, entonces aquí tenemos datos de tutoría de mayo 7. Bueno, entonces, vamos a trabajar el mismo tema. Se llama análisis de varianza, pero este análisis de varianza se mira desde el diseño de bloques aleatorizados. Entonces vamos a conceptualizar esto para poder trabajar ya en la parte matemática. Nosotros en el ejercicio anterior, y siempre que vayamos a hacer un análisis de varianza, debemos llegar a una meta que es calcular el valor de f, el estadístico f de la prueba, para confrontarlo contra el estadístico f crítico. ¿Ok? Y la fórmula del estadístico f es este: cuadrado medio entre los tratamientos sobre el cuadrado medio del error o cuadrado dentro de los tratamientos. ¿Ok? Ahora, puede suceder que en este cuadrado medio del error hayan factores extraños, ¿ok? Que no están dentro del experimento que se está haciendo, sino que esto se deban a circunstancias no controlables. Cuando esto se vuelve más grande, cuando el denominador de una fracción se vuelve más grande, el resultado de esa operación, pues, disminuye. F se hace pequeño y entonces corremos el riesgo de que rechacemos una hipótesis nula cuando realmente no se debería rechazar porque tiene influencias externas al experimento que se está realizando. Para corregir eso, entonces aparece el diseño de bloques. ¿El diseño de bloques qué es? Sencillamente es que este cuadrado medio del error se va a dividir en dos partes. Un cuadrado medio debido exactamente al error y un cuadrado medio debido a los bloques, que es lo que vamos a sacar. Entonces, pueden existir, por ejemplo, competencias diferentes en las personas. Entonces, hay diferencias individuales que nos pueden llevar a que este cuadrado medio sea más grande. Entonces, esos factores externos se llaman bloques y los vamos a sacar para que este cuadrado medio realmente no tenga el efecto de esos comportamientos y realmente la prueba sea mucho más robusta, mucho más válida. ¿Ok? Bueno, entonces, en un caso particular está aquí en el que nos presentan lo siguiente. Vamos a tener un ejercicio que vamos a resolver relacionado con el estrés
que manejan los controladores de tráfico aéreo. Entonces, aquí los bloques va a ser la parte humana, es decir, la parte subjetiva. Cada persona pues tiene una manera diferente de reaccionar a los mismos estímulos, a la prueba que estemos haciendo. ¿Ok? Entonces, esos serían los bloques que vamos a trabajar en nuestro ejercicio. Y lo otro es esos controladores aéreos que vamos a mirar, que vamos a medir, los vamos a rotar en unos puestos de trabajo, en unos factores diferenciadores. Vamos a colocarlos a trabajar en un puesto A, en un puesto B y en un puesto C. Y esa selección la vamos a hacer de manera aleatoria. ¿De dónde está la aleatoriedad? Que debemos garantizar que no se hagan en el mismo orden. Por ejemplo, puesto A, puesto B y puesto C. El controlador 1 lo vamos a colocar en ese orden, A, B y C. Ahora el controlador 2 lo vamos a empezar por la B o por la C, o lo vamos a empezar por la A y vamos a colocarlo en el segundo instante en el puesto C y finalmente lo vamos a llevar al puesto B. Es decir, que se haga de forma aleatoria esa asignación de estos controladores a cada uno de los puestos de trabajo. ¿Ok? Los controladores aéreos van a ser los bloques y los sitios de trabajo van a ser los factores o los tratamientos con los cuales vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, finalmente, vamos a mirar si existe la prueba, digamos, si el estrés que genera para los controladores aéreos su trabajo tiene que ver con el puesto de trabajo que realiza. ¿Ok? Entonces, para eso, pues tomamos unas muestras y seleccionamos 6 controladores, los cuales van a trabajar en tres puestos diferentes que hemos llamado sistemas o tratamientos. Los tratamientos. Aquí tenemos controlador 1, el sistema A arrojó una medición de 15 unidades de estrés. En el sistema B también 15 y en el sistema C 18. Así sucesivamente para cada controlador se recolectaron los resultados. Aquí vemos, por ejemplo, que el controlador 3 en el puesto 10 su afectación fue mínima, muy pequeña. También en el 2 y también en el 3. Parece que aquí estamos ante un caso de una persona como más fuerte, como menos que se deja menos afectar por el estrés, como más capacitada o con mayor capacidad de controlar ese estrés. Entonces vamos a mirar cómo hacemos la prueba de la matemática, cómo llegamos a determinar ese estadístico F sacando los bloques del cuadrado medio del error. ¿Listo? Entonces, en ese ejercicio que tenemos, vamos a calcular tanto el promedio de cada controlador como el promedio de cada uno de los tratamientos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a insertar aquí una columna. ¿Listo? Y entonces aquí vamos a calcular los promedios de los tratamientos. Entonces, el promedio de los tratamientos, empezamos con, no señor, no es esto, es esto, no son son las mediciones que se hicieron, lo que vamos a controlar. Entonces, aquí tenemos para este primer tratamiento, aquí tenemos para los otros tratamientos, ¿ok? Y aquí vamos a calcular los promedios de cada uno de los bloques, es decir, de cada uno de los controladores. Entonces, el promedio del controlador 1 es este, 15, 15 y 18. Y aquí tenemos los promedios para todos
los controladores. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado los promedios tanto para el tratamiento como para los bloques, para los controladores. Ahora vamos a establecer un promedio general. Lo podemos establecer de varias maneras. El promedio de los promedios de los bloques, perdón, de los tratamientos o de los bloques, o seleccionando los resultados individuales. Vamos a hacerlo por este lado. Entonces vamos a calcular aquí el promedio general, más promedio. Voy a hacerlo de las tres maneras para que miremos que llegamos a la misma respuesta. Vamos a calcular el promedio de estos 6 por 3, 18 mediciones y nos da 14. ¿Listo? Ok. Ahora, vamos a calcular el promedio de los tratamientos. Los promedios de los tratamientos. Entonces, aquí lo tenemos y nos dio 14. Y también vamos a verificar el promedio de los bloques, los controladores. Okay. Bueno, y aquí lo calculamos y nos dio 14. Listo. Ya tenemos el promedio general. Ese es el promedio general de los 6 controladores y de los 3 tratamientos. Okay. Nosotros finalmente tenemos que llegar a determinar los cuadrados medios de los tratamientos y los cuadrados medios del error. Para poderlo hacer, nosotros calculábamos la suma de los cuadrados de los tratamientos. Aquí nos toca incluir un factor más, que es el cuadrado de los bloques. Entonces, vamos a empezar por calcular la suma total de los cuadrados. Entonces, la hipótesis nula es la misma, ¿ok? Los promedios de los tratamientos son iguales, es decir, el promedio del tratamiento A o el tratamiento 1 es igual al promedio del tratamiento 2 o sistema B y es igual al promedio del tratamiento del sistema C o tratamiento 3. ¿Listo? Esa es la hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que no es cierto que los 3 promedios sean iguales. ¿Ok? Entonces, para eso, pues sencillamente vamos a tener que calcular la suma total de los cuadrados. Vamos a tener que calcular también la suma de los cuadrados de los tratamientos. La suma de los cuadrados de los tratamientos. Vamos a tener que calcular la suma de los cuadrados de los bloques. Y vamos a tener que calcular la suma de los cuadrados debidos al error. ¿Listo? Vamos a tener que calcular esos 4 tratamientos. Ahora, la suma total de los cuadrados, es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos más la suma de los cuadrados de los bloques más la suma de los cuadrados del error. ¿Listo? Ok. Entonces, la suma total de los cuadrados, sencillamente, ¿qué es? Es la diferencia, el cuadrado de la diferencia entre el comportamiento individual, menos el cuadrado general elevado al cuadrado. Es decir, vamos a copiar las formulitas para tenerlas ahí, para que la podamos disponer de ellas. Entonces vamos aquí al texto, vamos a copiar las formulitas. Entonces tenemos por aquí que las fórmulas son estas. Ok. Bueno, se me hicieron. Aquí está. Suma total de los cuadrados. Entonces vamos a copiar esto, vamos a cortarlo porque esto no se deja copiar. Nos queda, pues sí se deja, pero no nos queda bien. Entonces vamos a recortarlas y vamos a pegarlas allá. Okay. Listo, entonces
Entonces vamos a hacer un corte nuevo. Entonces, esto es esto. Copiamos. Y lo pegamos por aquí. Lo pegamos por aquí. Listo. Pegar. Ok. Ahora vamos a copiar la otra. La suma de los. Vamos a hacer un nuevo. Y entonces vamos a llevarnos ahora la suma de los cuadrados de los tratamientos. Si me prefiero los recortes. Hacemos esto. No me lo guarden. Esto. No me lo guarden. Ok. Recortes. Bueno, entonces vamos a hacer un nuevo. Y es la suma de los cuadrados de los tratamientos. Lo copiamos. Y lo pegamos por aquí. Ok. Listo. Nos queda la suma de los cuadrados de los bloques. Ok. Listo. Entonces, los bloques. Los bloques. Listo. Lo copiamos. Lo pegamos. Y nos queda la suma del cuadrado. Listo. Entonces, un poquito. Cortamos aquí. La suma de los cuadrados del cuadrado del error. Ok. Y lo pegamos por aquí. Bueno, entonces, la suma del total de los cuadrados, ¿cuál es? La suma total de los cuadrados es la siguiente. Cada valor le vamos a restar el promedio general. Vamos a dejarlo fijo con F4 para poder arrastrar la fórmula. Esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. Esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado. ¿Listo? Entonces, no es más. ¿Listo? Entonces, vamos a arrastrarla hacia arriba o hacia abajo, no importa. Ah, no. Sí, no importa, hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Ok. Bueno, aquí lo calculamos ya para esta primera columna. Ahora, yo no tengo amarrado esto, entonces si yo arrastro, debe arrastrarme también la fórmula hacia acá. Listo, uno, no. ¿Qué pasa con esto? Este es 1, 18 menos 14, este no me la hizo. Esta no está bien. Esto es, es que se ha llevado al cuadrado. Sí está bien, pero ¿por qué no me la tomó?
Es que es el cuarto. Sí, está bien, no sé, a ver. Sí, más. Sí, está bien. No le creí a lo que hice. Menos este. Al cuadrado. Está bien, claro. Ok, entonces, la suma total de los cuadrados. La suma total de los cuadrados. Esto por aquí. Por aquí. Por aquí. Ok, listo. Entonces, la suma total de los cuadrados son estas sumas. Sumamos esto. Sumamos esto. Ok. Corremos esto. Ok. Y la suma total de los cuadrados la podemos obtener aquí. Okay. La suma total de los cuadrados es igual a 58. Creo que me faltan algunos valores. ¿Qué pasó aquí? Eh, ¿Qué pasó? Ah, aquí hay algo que no me cuadra. Entonces vamos a hacerlo de otra manera. Esto más este menos este cuadrado más este menos más este menos este cuadrado más este menos este cuadrado más menos este más el siguiente menos este elevado al cuadrado más este menos este elevado al cuadrado más este elevado al cuadrado más este menos este elevado al cuadrado más este cuadrado más
D5 menos D8, ¿qué pasó aquí? D5 menos F8, D5 menos F8. ¿Por qué? Paréntesis. Más cinco, tenemos que tomar 6. De 4, 4, 4. Ay, Dios mío, quiere quedar grande esto. ¿Qué pasó? No me está tomando estos valores. No sé por qué no me está tomando estos valores. Entonces, esto tiene que ser de esta manera. A cada valor, al cuadrado. Listo. Este promedio general tiene que quedar fijo. Ok. Al cuadrado. Listo. Ok. Listo. Ahora, si yo arrastro esto, pues sencillamente me tiene que si yo arrastro esto, quiere ganar Excel hoy o no. No sé qué está pasando. 4. Listo. Ahora arrastremos. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que en el ejercicio pasado lo que me pasó fue que me faltó una columna. Ok, esto. Listo. Arrastremos. 3. Listo. Ok, ahora sí. Subamos hacia arriba o hacia el lado. Lo mismo. Ahora sí, subimos aquí. Uf, listo, casi que no. Bueno, esta es la suma total de los cuadrados. La suma total de los cuadrados. Ahora viene la suma de los cuadrados de los tratamientos. ¿Cómo la resolvemos? Entonces, el número de bloques lo vamos a multiplicar por la sumatoria de la diferencia entre el cuadrado de cada tratamiento, el cuadrado de cada tratamiento, ¿ok? Este menos el cuadrado general, este menos el cuadrado general, este menos el cuadrado general, y lo realizamos. Entonces, la suma de los tratamientos, la suma de los cuadrados de los tratamientos, ¿a qué es igual? La suma de los cuadrados de los tratamientos sencillamente es igual a este 6 más 6 bloques que hay, que los vamos a multiplicar
por este menos el cuadrado general elevado al cuadrado más paréntesis este menos este, cerremos el y lo elevamos al cuadrado, ok, y cerremos ese paréntesis, ya está cerrado. Ahora le vamos a sumar la última diferencia, que es esta menos esta elevada al cuadrado, y creo que aquí me quedó faltando un paréntesis general. Vamos a ponérselo este, y aquí al final le colocamos ese otro paréntesis, ¿ok? Sí. No, señor, eso no es. Más 6 que multiplica a esto elevado al cuadrado, más esto elevado al cuadrado, más esto elevado al cuadrado. Profe, a mí me dio 21. Esa es la respuesta. No sé qué carajo está haciendo mal. Este menos este. Hoy es mi día. Elevado al cuadrado. Ok. Listo. Entonces, este lo puedo dejar aquí con F4. 4, listo. Entonces, ya puedo ajustar esto. 3. Listo. Sumamos esto. Y eso lo sumamos, lo multiplicamos por 6. Más este multiplicado por 6. Escucha, ¿por qué no me sale por otro lado? Bueno, ya lo hicimos. Los cuadrados de los bloques ahora. Entonces miremos que los cuadrados de los bloques ahora vamos a multiplicar, no por los bloques, sino por los tratamientos, y vamos a multiplicarlo por la diferencia entre cada bloque y el general. Es decir, Profe, disculpe, si a mí me dio el total en la primera fórmula que usted hizo, ¿lo dejo así? sí, ¿O está hago lo que bien. usted? No es 21, está bien, no hay problema, esa es. Ah, listo, profe. Gracias. Ok. Listo. Ahora, el cuadrado de los bloques es la sumatoria de el número de tratamientos multiplicado por por los cuadrados de la diferencia entre cada promedio de los bloques y el promedio general. ¿Listo? Entonces, vamos a establecer la diferencia, el cuadrado de la diferencia entre este menos este, F4, no, ese no, es este. No interviene el promedio, menos este. Ah, no es cierto, no hay unidad, disculpen. F4, ok. Profe, Elevado al cuadrado. Señor, cuénteme. profe, este 3,5, ¿de dónde lo sacó usted, profe?
Ya te digo. Ya te digo. 3,5. Ah, la sumatoria de estos tres. Este más este más este. Ah, ok, ok, profe. La suma de los cuadrados, es decir, la suma de la diferencia de los cuadrados. La diferencia de este con este al cuadrado es 0,25. La diferencia de este con este al cuadrado es 1 y la diferencia de este con este al cuadrado es 2,25. La suma de los tres es 3,25 para ejecutar esta sumatoria. Sumatoria de los cuadrados de las diferencias entre cada promedio y el promedio general. ¿Listo? Listo, profe. Lo mismo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a establecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sumatoria de esto. La sumatoria de esto. Y eso lo vamos a multiplicar por 3, que es el total de tratamientos. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por 3, que es el total de tratamientos. ¿Listo? Y este es el cuadrado de los bloques. Entonces, vamos a colocarlo aquí, cuadrado de los bloques. Vamos a colocarlo aquí para que nos quede en el mismo sitio. Entonces vamos a decir que este es igual a más 3 multiplicado por la sumatoria que nos dio 10. ¿Ok? 30. ¿Listo? Bueno, entonces ahora nos queda la suma del cuadrado del error. Entonces por aquí, la suma del cuadrado del error es igual a esto. A la suma total de los cuadrados menos la suma de los cuadrados de los tratamientos menos la suma de los cuadrados de los bloques. Entonces ya tenemos que la suma del cuadrado del error es igual a la suma total de los cuadrados, 70, menos la suma de los cuadrados de los tratamientos, menos la suma de los cuadrados de los bloques. ¿Listo? Y nos da 19. Profe, ese 21, ¿de ese 21 de dónde sale, profe? Este 21 es el producto de multiplicar el número de bloques, que son 6, por esta sumatoria. Ah, ok, ok. Listo, Profe, no vi el del 30 y el del 19 bien, profe, me lo repite, por favor, está amable. ¿El 30? Sí, señor, 30 y 19, ¿no? Ok, listo. Perfecto. No vi la Entonces, fórmula. la suma de los cuadrados de los bloques es igual a el número de tratamientos. ¿Cuántos tratamientos tenemos en el ejercicio? 3. ¿Cierto? Multiplicado por la suma de los cuadrados de la diferencia de cada bloque con el promedio general. Esos cuadrados nosotros los escribimos aquí. Aquí están. Entonces, esa sumatoria fue 10. ¿Cómo se sacó esos cuadrados, profe? Ya voy. Bueno, entonces regreso allá. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, ¿el promedio cuál es? El promedio del primer tratamiento, el promedio del primer bloque, perdón, fue 16. ¿Listo? Ahora, el promedio general es 14. Ese me va a quedar fijo porque se lo voy a restar a todos. Y esa diferencia la voy a elevar al cuadrado. ¿Listo? Y obtengo la diferencia para este primer controlador. Entonces, arrastro aquí hasta este. ¿Listo? Entonces, aquí tengo un cuadrado para este señor, para la diferencia de este señor con este total, para este segundo promedio, para este tercero, para este cuarto, para este quinto, y entonces aquí tengo la suma del cuadrado de la suma de esas diferencias. ¿Listo? Nos da 10. ¿Listo? Entonces, ahora, la suma de los cuadrados de los bloques es igual a ¿qué? Al número de tratamientos. ¿Cuántos tratamientos tenemos? Tenemos 3 tratamientos. ¿Y cuál fue la sumatoria de los cuadrados de las diferencias? 10. ¿Listo? Ok. Ah, ok, profe. Muchas gracias, muy amable. Con gusto. Ahora, la suma del cuadrado del error es la diferencia entre la suma total de los cuadrados menos la suma de los cuadrados de los tratamientos menos la suma de los cuadrados de los bloques. Entonces, más la suma total de los cuadrados es 70. Menos
La suma de los cuadrados de los bloques es 21, menos la suma de los cuadrados del error es 30. ¿Listo? Y entonces tenemos ya esa sumatoria de los cuadrados del error. Gracias, profe, muy amable. Con gusto. Con gusto. Entonces, recordemos que para poder calcular el cuadrado medio, el cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error, pues sencillamente nos toca dividir entre los grados de libertad. Entonces, voy a traerme por aquí la tabla ANOVA con la formulita para que la tengamos. Entonces, resulta que esta es la tabla ANOVA. Entonces, para yo calcular el cuadrado medio, tengo que dividir la suma de los cuadrados de los tratamientos entre los grados de libertad. Para los bloques lo mismo, la suma de los cuadrados de los bloques entre los grados de libertad. Y la suma de los cuadrados del error es, el cuadrado medio del error es la suma de los cuadrados del error dividido entre los grados de libertad. ¿Cómo calculamos los grados de libertad? Ya dijimos que los grados de libertad para los tratamientos es K menos 1, es decir, número de tratamientos menos 1. Para los bloques es bloque menos 1 y para el error es número de tratamientos menos 1 por número de bloques menos 1. ¿Ok? Entonces voy a llevarme esta formulita para allá para que la tengamos, para que la pongamos también en Excel. Profe, usted nos da ese Excel, ¿cierto? Ese es el objetivo. Sí, sí. No, yo lo estoy haciendo, pero esos cuadritos sí no los he podido sacar lo que usted está sacando de la... Ok, perfecto. Entonces, aquí nos dice cuáles son los grados de libertad. ¿Listo? Entonces, el cuadrado medio de los tratamientos, el cuadrado medio de los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos que nos dio 21 dividido entre, pero ¿sabes qué? Voy a hacer una cosa primero, voy a meter aquí unos datos adicionales. Voy a meter por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Unos numeritos. Vamos a decir que los bloques por tratamiento son 3. Que los bloques son 6. ¿Okay? ¿Listo? Que los grados de libertad, bueno, tenemos la fórmula, no hay problema. Entonces, el cuadrado medio de los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos, la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre número de tratamientos menos 1, ¿no? Número de tratamientos menos 1 de acuerdo a la fórmula. Es igual al número de tratamientos. Aquí, esto es igual, cuadrado medio de los tratamientos es igual a esto, dividido entre, sí estoy bien, entre el número de tratamientos menos 1, para colocar la fórmula, menos 1, cerramos el paréntesis, listo. ¿Ok? El cuadrado medio de los tratamientos es 10,5. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el cuadrado medio de los bloques. El cuadrado medio de los bloques lo vamos a colocar aquí. Cuadrado medio de los bloques. Y el cuadrado medio de los bloques es igual a la suma de los cuadrados de los bloques dividido entre los grados de libertad. Entonces, profe, disculpe. Cuénteme. ¿Se podría parar un momentico en el 0.25? ¿Es tan amable? Claro, con mucho gusto. Ese 0.25 sencillamente es la diferencia entre ¿qué? Entre C8. C8 menos... Que es este promedio.
Sí, menos el promedio general. Elevado y al elevado al cuadrado. cuadrado. Sí, nomás. Listo, profe. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, el cuadrado medio de los bloques es igual a la suma de los cuadrados de los bloques. La suma de los cuadrados de los bloques es 30. Dividida entre el número de bloques menos 1, que son los grados de libertad para los bloques. Los bloques son 6. ¿Ok? Menos 1. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, enter. Bueno, entonces yo aquí voy a hacer algo. Voy a colocar aquí grado de libertad. ¿Listo? Entonces, para los tratamientos es más el número de tratamientos menos 1. Y para los bloques es el número de bloques menos 1. Y para el error es igual a el número, los grados de libertad de los tratamientos por los grados de libertad, sí, los grados de libertad de los bloques. ¿Listo? Entonces ya tenemos los grados No, de profe, libertad. repita esa, por favor, lo último. Ok, aquí vamos a calcular los grados de libertad, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. los grados de libertad de los tratamientos, aquí es igual a tratamientos menos 1. Entonces, número de tratamientos menos 1. Para Sí, los eso, bloques, número de bloques menos 1. Número de bloques menos 1. ¿Okay? Y para el error, es sencillamente la multiplicación de los grados de libertad de los tratamientos por los grados de libertad de los bloques. ¿Listo? gracias, profe, muy amable. Con mucho gusto. K-1 por BLK-1, BL-1. ¿Listo? Entonces, ahora nos falta el cuadrado medio del error. Cuadrado medio del error. Entonces, el cuadrado medio del error es igual a ¿qué? A la suma, aquí está, cuadrado medio del error, a la suma de los cuadrados de los tratamientos del error dividido entre los grados de libertad. Entonces, es igual a la suma de los cuadrados del error dividido entre los grados de libertad, que es este 10 que está aquí. ¿Listo? Y nos da 1.9. Ahora, el valor de f, entonces f de la prueba, es igual al cuadrado medio de los tratamientos dividido entre el cuadrado medio del error. Y entonces eso nos da 5.52. 5.52, con eso es suficiente, 5.53 y queremos redondear. Ese es el F de la prueba. Ahora, nos vamos a ir en la tabla F a buscar los grados de libertad, el F crítico. El F crítico, alfa 0.05 grados de libertad en el numerador, ya los tenemos que son 3. ¿Sí? Grados de libertad en el numerador son 3. Y los grados de libertad en el denominador, en el error, son 10. ¿No? Grados de libertad en el numerador son 2. K-1 grados de libertad. Y grados de libertad del error son 10. Entonces nos vamos a ir a buscar la tabla F, que está en la página 990, ¿y qué? 970, 960, 900, ¿qué? La tabla F está
en la página 962, por allá, 990. Vamos a buscarla. Vamos a irnos a la página 990 a ver qué pasa. Distribución chi cuadrado, despuésito de esa está, aquí está la tabla F. Entonces la volteamos. Encontramos para 2 grados de libertad en el numerador, está aquí, y para 10 grados de libertad en el denominador. 10 grados de libertad en el denominador, 2 grados de libertad en la escuela superior, 10 grados. Ese no es el error, no son 5, profe. O se toma el error. ¿Cómo? Se toma los 10 del error. Sí, claro, es que es F, la fórmula de F es cuadrado medio de los tratamientos sobre cuadrado medio del error. Ok. Esa es la fórmula. Entonces, para 0.05 con 2 grados de libertad tendremos un F de 410. 2 grados de libertad en el numerador, 10 grados de libertad en el denominador. Con una significancia 0.05 tenemos un F de 410. ¿Listo? Entonces, nos vamos aquí. Y entonces decimos que F crítico es igual a 410. Coloquémosle aquí grado de libertad numerador. Grado de libertad en el numerador. Grado de libertad en el denominador. Y traigámoslo de aquí. Aquí lo tenemos. Grado de libertad en el numerador lo tenemos aquí. Y grado de libertad en el denominador también lo tenemos aquí. ¿Listo? Y al dividir, pues nos da 4.10. Perdón, al dividir no, al consultar en la tabla, porque la prueba nos dio 5.5236. La prueba, digamos, la regla sigue siendo la misma. La regla es la misma. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, la regla de decisión nos dice que debemos rechazar H sub 0 si F de la prueba es mayor que F crítico. O si alfa mayor que F valor. P valor. ¿Listo? Bueno, entonces, en este caso, el F de la prueba y el F crítico. Listo. Entonces, el F de la prueba nos dio 5.53 y el F crítico nos dio 4.10. ¿Okay? Efectivamente, F de la prueba tiene una relación de mayor que 410. Por lo tanto, nuestra decisión debe ser rechazar. Entonces la decisión es rechazar H sub 0. Listo.
Entonces, rechazar H sub 0, ¿qué significa? Oiga, no señor, el nivel de estrés que manejan los operadores no es igual para los tres puestos que se observaron, para los 3 tratamientos con los cuales se trabajaron. Entonces, hay que mirar cuáles son el que puede ser diferente, ¿no? Aquí, pues pareciera que el diferente es el 3, ¿no? Porque el 13.5 y el 13, pues son iguales, es una diferencia muy chiquitica. Pero ya con 15.5 la diferencia es más grande. Entonces, el sistema C es el que genera mayor cantidad de estrés en los controladores. Okay. Bueno, esto vamos a ver si nosotros lo podemos resolver también utilizando Excel por aquí, por este lado, por el análisis de datos. Vamos a ver si lo encontramos, a ver si lo podemos realizar por este lado. Bueno, entonces aquí vamos a tener que este es un análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Tomamos una sola muestra de 6, pero son 2 factores, que son los controladores y que son los tratamientos, es decir, los puestos de trabajo. Y es una sola muestra por grupo porque tenemos solamente una muestra de 6 controladores. Y le decimos aceptar a esto y vamos a meter aquí, por aquí, desde por aquí, vamos a meterlo desde aquí, incluyendo los controladores y vamos a colocarle que nos incluya los rótulos en la respuesta. ¿Okay? Y que nos muestre esto en un rango de salida que vamos a Profe, ¿dónde entró ahí, profe? En ya análisis de le datos. muestro, déjame termino aquí, ya con mucho gusto te muestro. Déjame Listo, profe. esto aquí y ya te muestro. Primero que todo, voy a mirar si es exactamente lo que yo de varianza. No me dio otro valor loco por ahí. A ver qué pasa con esto. Si eso no es. Esto. Filas, columnas, error. 6, 3, 18, no está mal. 40, no tengo estos valores tan locos. No, esto no es múltiple. No es. Esto no me cuadra. Vamos a mirar qué pasó. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, vamos a ver cómo la cosa. Ya creo saber. A ver. Análisis de datos. Okay. Perfecto. Mire, me metí aquí. Análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra. ¿Ok? Porque nosotros trabajamos solamente con una muestra de 6 controladores. No trabajamos con 2, trabajamos con una sola muestra. ¿Ok? ¿Dónde entra uno, profe? Bueno, perdón, listo. Perdón. Nos metemos aquí por datos. Aquí estamos en inicio normalmente. ¿Sí? Nos metemos aquí por datos. Y aquí debo tener habilitados estas 2 opciones. Análisis de datos. Esta exactamente. El solver es para otra cosa. Ustedes lo deben tener instalado para investigación de operaciones. Análisis de datos. ¿La tienen o no la tienes? Sí, señor. Ok, análisis de datos. Entonces nos metemos ahí y buscamos, subimos esta, que está un poquito abajo, la subimos y buscamos análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra. ¿Listo? Aceptar. Ok, entonces vamos a cambiar esto porque creo que no debo meter los controladores, sino únicamente los valores. Entonces,
son estos los valores que debo diligenciar. Listo. El alfa es de 0,5, yo digo que me incluya los rótulos, perfecto. Rango de salida la dejamos donde lo tenía y vamos a ver qué pasó. Aceptar. Aceptar cambio. Vamos por allá. Vamos a ver qué pasó aquí. Profe, análisis de variancia de dos factores con una sola muestra. Sí, correcto. ¿Qué escoge uno primero, profe? Los rangos de entrada, todos los del inicio. Un momentico, porque esto no me está cuadrando. ¿Qué está? Porque estoy tomando mal. De 7. Okay. No, no está, no tengo por aquí que me quedó mal. No sé por qué es que aquí me da solamente 5 grados de 5. Profe, a mí sí me dio igualito, profe. ¿Sí? Sí, me dio todo como como lo hicimos en ejercicio. Bueno, entonces que me quedó mal a mí. A ver, ¿qué seleccionaste? A ver, yo no digo, yo le dije qué tenía que hacer y resulta que a usted le dio y a mí no me dio. Vamos, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? A ver. Muestre, a ver, entonces, análisis de datos, seleccionamos este, le decimos que sí, nos vamos aquí, decimos que me seleccione lo siguiente. Profe, no, lo que sí no tomé fue esto. Lo que sí no tomé fue, por ejemplo, el sistema A, sistema B, solamente los números. Ah, solamente los números. Sí. Bueno, entonces vamos a quitar esto de aquí y vamos a tomar solamente los números. ¿Qué pasa? Ok, gracias. Entonces, nos vamos hasta aquí. Nos vamos hasta aquí, listo. Quitemos los rótulos y digamos los que nos den la respuesta. ¿Qué pasó? ¿Ok? 4.10 el crítico, 5.53 y entonces F, pero si nos da P value, aquí está P value, entonces la probabilidad es de el valor F es 5.52 el que nos dio. Y 4.10 el valor crítico. Ok, listo. Entonces debemos rechazar la hipótesis nula. Entonces si es por aquí, pero entonces no tengo que tener en cuenta las etiquetas de datos. Ok. Muy bien. Perfecto. Y el valor de P es 0.024, el P-value. El P-value, y ese P-value nos da que es menor, que alfa es mayor que P-value. Entonces nos confirma también la solución. Recuerde que independientemente, si comparamos los valores de... Profe, pero nosotros en la operación que hicimos de forma manual, no nos da, nosotros no hallamos p-value, ¿verdad? No, es que la operación manual nosotros digamos, en este curso no tenemos el Ok. alcance del grupo, porque llega hasta allá, porque ese es una
una operación de mucha matemática que no vale la pena desgastarse cuando ya podemos hacerlo con la ayuda de Excel. Entonces, por eso no calculamos el p-value manualmente. Nunca lo hemos hecho. En otros casos tampoco lo hemos hecho manualmente. ¿Ok? Bueno, ese es el análisis de varianza para los bloques aleatorizados. ¿Ok? ¿Listo? Tomamos la decisión. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Oiga, que no es cierto que los promedios de los niveles de estrés que manejan los operadores, los controladores aéreos, es el mismo. Estamos diciendo que no es cierto, que el nivel de estrés difiere dependiendo el puesto donde esté trabajando. ¿Listo? Bueno, entonces, con esto terminamos este capítulo. Y pues Esto es lo que debemos hacer las dos últimas clases. Ese es el desarrollo del producto 2, profe. correcto, sí señor, exactamente eso es. Pero de mejor manera no puede escribirse esa situación. Ahora miremos para cuándo está ese producto 3. Ok, está para el 17 de mayo. Vamos a 7, quedarían 10 días. ¿Necesitan que se lo alargue un poquito o tienen mucho trabajo? Se lo dejo ahí. Yo ahorita me pongo a subir a armarlo y subir de una vez los ejercicios. Hola, ¿necesitan más tiempo? Lo dejo ahí. Profe, si puede para el 21 sería mucho mejor, profe. Pues Ok. de mi parte no sé qué opinen mis compañeros. No problem. ¿Se adhieren o no? ¿Lo cambio o no lo Sí. cambio? ¿Ah? Claro, profe. Bueno, entonces quiere que no haya nadie más. Dije, ¿qué pasó aquí? Ok, entonces un momentico, de una vez. Editar, ajustes, perfecto. Y vámonos a cambiar. Profe, tengo una pregunta. Ya voy, déjeme salgo de esto y ya te atiendo con mucho gusto. Vamos a ponerle Bueno. aquí 21, ya que 21, y vamos a ponerle aquí los famosos 4 dígitos de gracia. Listo. Guardemos estos cambios y ya quedó para el 21. Listo, perfecto. Dime. Profe, es que nosotros trabajábamos con la tabla chi cuadrada, ¿sí? Ahora para este trabajamos es con la tabla que dice distribución F. F, sí señora, es la F. Correcto. Ese es el Listo. estadístico que hemos trabajado en la clase pasada y en esta tutoría trabajamos con el estadístico F porque ese es el estadístico que se utiliza para el análisis de varianza. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, ¿algo más? Sí, profe. Es que estaba haciendo el ejercicio, pero en la última parte del análisis no me dio, entonces no supe cuáles son las celdas que hay que coger. A ver, ¿cuál parte no le dio? La última del análisis de datos. Ah, perdón, el análisis ya tomándolo de Excel, ¿me estás diciendo? Sí, señor. Ok, listo. Vamos a volver a borrar esto. Volver a borrar esto. Entonces. Listo. Ok, entonces nos venimos aquí, análisis de datos, ok. Análisis de varianza de 2 factores con una sola muestra por grupo. Aceptar. Le damos la entrada es los datos iniciales, pero
sin las etiquetas, es decir, únicamente los valores numéricos, los 3 tratamientos hasta el sexto operador, ¿ok? ¿Listo? La prueba la estamos haciendo con un 5% y vamos a sacar esto aquí en la celda, cualquiera, una celda que nos quede libre, ¿ok? ¿Que estás haciendo lo mismo? ¿Estás siguiéndome los pasos? Sí, señor. Ok. Si ya hiciste todo, pues démosle a aceptar, a ver qué pasa, a ver si nos da o no nos da. Los datos están aquí. 5.526, el F de la prueba. Y 4.10, el F crítico que encontramos en la tabla. Los errores, ok, aquí están. Listo, profe. Ahora sí, es que tenía marcado por ahí algo de rótulos. A mí me pasó lo mismo, yo inicialmente Sí, ya, ahora sí. Ok, perfecto. Bueno, jóvenes, si no tienen más, pues déjenme este espacio, yo me pongo a armarle su producto para dejarlo montado de una vez ahorita, que no les quede ahí volando eso. Profe, Cuénteme. profe, Profe, cuénteme. la vez Sí, pasada miramos análisis de varianza de qué? esto que estamos trabajando, esta parte de hoy, la clase de hoy, la tutoría de hoy, bloques aleatorizados. De Análisis de bloques, sí, la varianza de para hoy. bloques Sí, y la aleatorizados. vez pasada. Análisis de Sí, varianza, señor. diseño totalmente aleatorizado. Diseño totalmente aleatorizado. ¿Algo más? Este documento ustedes nos los envía, ¿cierto, profe? Este sí ya lo voy a guardar. Voy a ponerme a eso, a guardarlo de una vez. Mejor dicho, voy a guardarlo de una vez. Gracias, profe. Entonces, esto se llama... Vamos a guardarlo como... Vamos a guardarlo. Mercados, negocios. Mercados, negocios. Sábado. Ta, 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 ta. Análisis de varianza. Bloques. Listo. Guardamos. Y nos vamos para el curso. Y lo subimos de una vez. Listo. Entonces, este es un archivo. Bloques aleatorizados. Bloques aleatorizados. Teoría. Ok. Ok. Bloques. 7. Así este 7 de mayo. 7 de mayo, 38. Ok.
Listo, ya está el documento en el curso. Bueno, vamos a compartir. Gracias, profe. Muy amable. Ok, a ustedes. Gracias, José, buen día. Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Dios los Laura, bendiga. chao, Carolina, Chao, Sonia, profe, chao. buena tarde, que estén bien.